Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Bueno, este 15-16 de mayo fue un proceso muy importante para el país debido a que se realizaron las múltiples elecciones en que la gente, los chilenos, eligieron a los candidatos constituyentes, al gobernador regional, lo cual en algunas zonas se necesita todavía una segunda vuelta, como es en el caso de la Araucanía, al alcalde y a los concejales. Pero, ¿en qué plano político, social queda actualmente el país? En los medios de comunicación mucho se habla de que hay un cambio en el país, de que hubo sorpresas, de que cambió la geografía política. Una lectura que nos va a ayudar el sociólogo de la Universidad Católica de Temuco, quien fue director de estudios de Chile Transparente y actualmente es docente del Departamento de Sociología y Ciencia Política de nuestra universidad, don Emilio Moya. ¿Cómo está, Emilio? Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. Bien, observando todavía lo que pasa, los coletazos de lo que ha pasado y de lo que pueda pasar. Yo creo que el escenario es bien incierto, bien volátil, la verdad, y eso abre, yo diría también a quienes analizamos lo social, abre muchas perspectivas de observación, pero nada definido. O sea, yo plantearía esta conversación como algo no definitivo a partir de lo que pasó la semana pasada. Y tal como la crisis social, esta es una discusión que va a dar para muy largo, ¿no? Lo que Porque, pasa es bueno, que yo creo que, Camilo, que es parte de lo que pasó en octubre del año 2019. Yo creo que no se cierra todo lo que fue el estallido social con la Constitución. No se va a cerrar ahí, a mi juicio, todo lo que se viene arrastrando desde esas manifestaciones. que en los medios de comunicación mucho se habla de el país cambió o Chile es otro, estas elecciones mostraron una renovación política. ¿Cómo lees tú esto que sucedió desde el punto de vista de los electores, o del electorado? ¿Realmente cambió el país? ¿Mutó de derecha a izquierda? ¿Qué sucedió a tu parecer? Son preguntas, y con esto no quiero eludir el tema, son preguntas todavía abiertas. Yo no soy un experto en electoral, pero sí lo que te podría decir es que desde el punto de vista, yo diría, de la participación, más que el número, es interesante observar la composición de quienes votaron. Es decir, ya habíamos obtenido datos, ¿no es cierto?, el propio CERVEL, que para el plebiscito sobre el cambio constitucional había votado una gran cantidad de jóvenes, ya, más que en la participación de los jóvenes había sido muy relevante. Entonces habría que observar en la composición, más que en el número de quienes votaron, si eso finalmente, yo diría, es el factor explicativo que de alguna manera nos podría entender de mejor manera los resultados que ocurrieron en la última elección, que además fueron varias elecciones a su vez, municipal, de concejales, de autoridades regionales y de los convencionales constituyentes. Entonces eso, a mi juicio, hace mucho más complejo el análisis, pero lo interesante, yo diría ahí, tiene que ver cuando sepamos quiénes finalmente fueron a votar en su aspecto más cualitativo que cuantitativo. Algunos análisis previos de gente a lo mejor que no sale en los medios de comunicación, como Sergio Toro, Juan Pablo Luna, que gente muy seria planteaba que ojo con los sectores populares, ojo con los sectores jóvenes, que efectivamente podrían generar un cambio, ¿no es cierto?, en lo que han venido haciendo las votaciones en los últimos tiempos. Yo creo que ellos aceptaron en ese preanálisis, por así decirlo, con respecto a lo que iba a pasar. Te vuelvo a decir, yo no sé si hablar también de una izquierdización del electorado chileno. O sea, yo creo que acá, sobre todo, por ejemplo, si uno ve los independientes y la lista del pueblo, se encuentra con una heterogeneidad de visiones que yo creo que responde más allá a una lógica binaria de izquierda o derecha, o de, como lo ha planteado el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿no es cierto?, fuerzas antineoliberales con fuerzas pro-neoliberales, por así decirlo. Yo creo que ahí se entrecruza una heterogeneidad bastante compleja que vamos a tener que observar en la performance de la propia convención. No a priori.
yo no sé si además si es que la lista del pueblo se va a alinear necesariamente con el Frente Amplio, el Partido Comunista o los independientes. Que de alguna manera uno podría decir que su capital político, radica principalmente en esta independencia a los partidos políticos. El Frente Amplio ya es por así decirlo, Convergencia Social, Revolución Democrática, son partidos políticos, que uno diría están constituidos, ¿no es cierto? Van a llevar su candidato presidencial, pero estas fuerzas que se organizaron no en torno a los partidos, ¿no es cierto?, políticos, vamos a ver qué pasa si es que presentan, por ejemplo, listas de parlamentarios o parlamentarias, y si es que además proponen una candidatura presidencial. El naipe ahí se va a poner mucho más variable y se va a tornar mucho más complejo el análisis, pero a priori me parece que es muy apresurado hablar de la izquierdización y derechización, ¿no es cierto?, del electorado, y de cómo se va a comportar la convención. En otras discusiones constitucionales tampoco ha cambiado mucho el panorama, por eso te digo que en el fondo esto es parte de un proceso que viene efectivamente de las movilizaciones que se materializan, yo diría, en octubre de 2019, pero que vienen antecedidas de una serie de movilizaciones que el informe de Naciones Unidas llamó en su contexto politización de la sociedad chilena, donde tenemos, ¿no es cierto?, la revolución pingüina, donde tenemos, ¿no es cierto?, los movimientos feministas, los movimientos regionalistas. Entonces yo diría que son una serie de procesos que no termina con la Constitución. No sabemos si en la Constitución efectivamente va a haber una discusión sobre el modelo de desarrollo, ya que ha sido un tema que ha entrado en el debate. Hay que señalar que, a mi juicio, la Constitución de 1980, más que plantear un modelo de desarrollo explícito, lo que hace es establecer bases institucionales, ¿no es cierto?, para el funcionamiento del neoliberalismo. Cuando uno lee Ladrillo, que fue la propuesta programática de la dictadura, ya en los años 80, uno lo que observa en ese diagnóstico es que se necesita una nueva constitución para ayudar a implementar este modelo. Entonces, la pregunta que va a pasar ahí es si va a haber, ¿no es cierto?, entre, por ejemplo, la lista del pueblo, los independientes, ¿no es cierto?, los partidos de centro-izquierda pro-neoliberales, desde una lógica del Partido Comunista, el Frente Amplio, PPD, PS, Democracia Cristiana, y de estos otros partidos, ¿no es cierto?, la propia coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista, si se van a poner en el fondo de acuerdo en temas vinculados más bien a aspectos estructurales de la sociedad chilena. Y yo creo que ahí es muy volátil eso. Yo creo que no es necesariamente, va a haber un discurso homogéneo. O sea, a lo mejor hay temas donde se van a generar consensos más rápido, el tema del agua quizá, temas que tienen que ver con el medio ambiente, que no necesariamente cruzan con tocar el modelo, ¿ya? O sea, el medio ambiente yo creo que no necesariamente tiene que ver con tocar ¿Quién no quiere proteger el medio ambiente? La pregunta es. Porque además el tema del medio ambiente es como un tema que no necesariamente va a poner ruido, ¿no es cierto?, a las bases institucionales de nuestro sistema, necesariamente. ¿Cómo se fue preparando el país para llegar a este resultado en las elecciones que se mostraron hoy? Lo que pasa es que la votación de los constituyentes es una elección nueva, de las y los constituyentes es una elección nueva, y por lo tanto yo diría que cuesta hacer un parangón con otra. La más política siempre se habla que es la elección de concejales, de las y los concejales. Y efectivamente ahí, ¿no es cierto?, la derecha, la centro-derecha tuvo una votación menor a la que incluso en esta región, en la región de la Araucanía, perdió, ¿no es cierto?, municipio, no tuvo el desempeño electoral que ha tenido en los últimos años. Entonces, efectivamente hay un voto de castigo quizá al gobierno que se refleja en la coalición. Y también quizás no habla, ¿no es cierto?, de la volatilidad del votante chileno, de la votante chilena. O sea, quizás fue la misma gente muy similar que votó, ¿no es cierto?, por Piñera años atrás. Entonces no olvidamos como que pensamos que eso fue hace mucho tiempo atrás, y hace 4 años, ¿no es cierto?, este país uno podría decir que se declaraba de centro derecha porque fue a votar por Sebastián Piñera. Entonces, por eso te digo que esta lógica de situar, ¿no es cierto?, obviamente hay una votante más programática, yo diría, mucho más
todavía que se rige por los clivajes de derecha-izquierda, dictadura, antidictadura, pero yo diría que hay toda una masa todavía de electores que tiene que ver con cómo mejora sus condiciones de vida materiales y sus condiciones de vida simbólicas. Se viene ahora el 21 de noviembre las elecciones presidenciales, y ya en los medios se está hablando de escándalos a nivel político. Hay coaliciones que se han quebrantado, hay egos que han decidido postularse como candidatos solos, independientes de los partidos políticos como en conjunto. Por ejemplo, en el caso de la izquierda está Claudia Narváez, quien va a correr sola por una controversia que hubo con Gabriel Boric y Daniel Jadwe. También en el lado de la derecha con José Antonio Kast y otros 4 candidatos presidenciales que van a correr por una primaria para la derecha. Estos quiebres políticos, ¿qué significan para ti y cómo crees que lo está interpretando Chile como sociedad? Y si tiene alguna relación con las últimas elecciones. Sí. Ahora, en lo político no hay nada definido, o sea, lo político siempre es un juego de estrategias, coaliciones, alianzas, y siempre han existido quiebres. La centroizquierda, desde la política universitaria hasta la política más nacional, siempre han existido quiebres, por posicionarse, ¿no es cierto?, en un sector más moderado, posicionarse en un sector más de izquierda, y efectivamente yo creo que lo que pasó en esa elección generó también un fuerte impacto en la configuración y en los momentos, en la toma de decisiones de los partidos, porque tenían que cerrar también, había un tema de coacción temporal, que tenían que cerrar sus candidaturas primarias, y ahí había que negociar. La lectura, yo creo que la lectura en el caso del Frente Amplio y el Partido Comunista con respecto a lo que ellos llaman los partidos del neoliberalismo, por así decirlo, puede ser una lectura, yo creo, apresurada. Yo creo que efectivamente hoy día leer dicotómicamente la realidad chilena me parece que es muy apresurado, porque lo vuelvo a decir, tú te encuentras con un elector o electora que a lo mejor está en contra de la AFP, pero eso no quiere decir que esa persona quiera estatalizar el fondo de pensiones. Tú no necesariamente. Entonces, yo creo que leer, ¿no es cierto?, la lógica así como que yo hoy día estoy de alguna manera en contra del sistema, es finalmente derrocar, ¿no es cierto?, el neoliberalismo. Yo lo leería con detención. ¿Cuál es el proyecto finalmente que voy a desarrollar? Piensa que desde el propio Jadwe no se habla de instaurar, ¿no es cierto?, uno pensaría el comunismo, se habla de instaurar, ¿no es cierto?, un proceso de serie de transformaciones sociales, pero todavía no se llena de contenido. ¿Qué transformaciones sociales? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, uno esperaría el programa, ¿no es cierto?, si es que en las primarias y después posiblemente en la primera vuelta electoral, de cuando hablamos de estas transformaciones. Yo diría que en este sentido hubieron sectores dentro de la centroizquierda que sacaron cálculos muy apresurados, muy desde el optimismo, y me parece que hay que tener cuidado con eso. La lista del pueblo ya ha manifestado, por ejemplo, que puede llevar de alguna manera candidato presidencial o candidata. Eso va a fragmentar, ¿no es cierto?, lo que uno podría llamar, yo diría más bien, coaliciones o partidos de oposición, ¿no es cierto? Piensa en una candidatura que va a salir del Frente Amplio, el Partido Comunista, otra que va a salir del Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana, ya tienes 2, una que podría perfectamente salir de los independientes, de la lista del pueblo 3, vamos a ver lo que pasa con Pamela Giles, 4, estás teniendo ya cuatro candidatos, candidatas que, entre candidatos y candidatos, que en el caso del gobierno, uno podría decir que va a sacar un candidato, ¿no es cierto?, que va a ganar, son hombres los que están postulando, y hay que ver lo que pasa con José Antonio Kast. Entonces, yo diría que lo que pasó tiene que ver uno con una acción temporal de las primarias, de cómo iban a negociar las primarias, pero yo no las llamaría escandaloso. Las relaciones políticas también son a veces bastante inestables, porque se hacen también con cálculos electorales, se hacen también desde el punto de vista del resultadismo del domingo, de los resultados del domingo. Tú vas tomando decisiones.
Entonces yo no diría que ha sido como, claro, para sectores que son más de centro izquierda, parece como un chiste que teniendo la posibilidad de generar una candidatura única no sea posible frente, ¿no es cierto?, a una coalición que aparece totalmente debilitada y la cual va a sacar una candidatura que quizás va a salir fortalecida después de eso. Entonces, yo creo que tiene que ver todavía con un elemento que siento yo que está ahí, que es, como te digo, la heterogeneidad. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, también de qué significa hoy día ser de izquierda. Se plantea mucho, yo soy más de izquierda, no, y menos de izquierda, pero la pregunta también es, ¿qué significa, o sea, hoy día ser de izquierda? ¿Qué significa hoy día considerar al pueblo? ¿Qué es lo que dice el pueblo? El pueblo puede ser la persona que quiere tener una mejor calidad de vida material, la que va con su 10% quizá a pagar sus deudas, pero deja para comprarse su televisor, ¿no es cierto? Un sujeto, una sujeta que se ha configurado, socializado en este contexto neoliberal y que en una votación va a votar por Piñera y en otra no tiene problema y va a votar por Bachelet. Entonces, yo ojo con eso, yo creo que acá hay una elección, pero es como cuando tú ganas un partido, ganaste un partido, pero no significa que ganaste el campeonato, ganaste un partido. Bueno, Emilio, estas elecciones nos ayudaron a mostrarnos un poco más de cuál es este Chile que estamos viviendo. Sí. Es la voz que tienen la ciudadanía para expresar cuáles son sus principios, en quién recae su confianza. Tenemos las recientes elecciones y también teníamos algo que ha ocurrido en los últimos 3 años, que son las bajas valoraciones al gobierno actual, el gobierno de Sebastián Piñera. Tomando en cuenta estos dos elementos, ¿qué consideras tú que podemos esperar para las próximas elecciones presidenciales, considerando también los candidatos que hay en juego? Por eso te vuelvo a repetir, Camilo, porque ante una pregunta, ¿usted está de acuerdo con el gobierno de Sebastián Piñera o aprueba o desaprueba? Yo puedo desaprobar, pero eso no significa que yo necesariamente me tengo que poner en el lado más de izquierda o de centro izquierda del espectro político. Yo puedo desaprobar porque considero que Sebastián Piñera a lo mejor no ha logrado imponer los ideales de la derecha y por lo tanto también voy a desaprobar. No significa, en el fondo, yo diría que es lo mismo que te ponía en el caso de la AFP, no implica que yo esté en contra de la AFP, que yo quiero estatalizar, ¿no es cierto?, el fondo de pensiones. Eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo más. ¿Consideras que ese es el mismo Chile que votó por Sebastián Piñera en las últimas elecciones, por ejemplo? O sea, en términos societales, yo creo que efectivamente, si tú lo miras, es un corto periodo de tiempo. Por eso te digo que es importante quizás ver la composición del votante. Si bien sigue habiendo una tasa baja de participación, es muy distinto si tú pones un 40% que en su mayoría fueron a votar de mayores de 50 años, del mundo rural, urbano, pero ahora esos no fueron, y fueron jóvenes del mundo más urbano a votar, que participaron activamente. Claro, te va a cambiar la población electoral, pero no necesariamente la configuración total de la sociedad. A lo mejor lo que se está mostrando hoy día es ese electorado que a lo mejor en otras elecciones no participaba y ahora participa porque le interesa más. Y a lo mejor al otro ahora ya no le interesa tanto. Entonces, también es apresurado por parte de los partidos políticos este cálculo de que, bueno, nuestros electores no los movilizamos o no fueron a votar. Como si también toda esa gente que no fue a votar, que un gran porcentaje, la mayoría, en el fondo es mayor al 50%, tú la pudieras solo movilizar con un mensaje. Si fuese tan fácil, la pregunta es ¿por qué no la movilizaron antes? Porque es más complejo, porque no lo sabemos bien. No tenemos, ¿no es cierto?, estudios, yo diría, tan en profundidad que nos pueda decir qué está pasando con los que no van a votar. Por eso yo decía que más que el número, puede decir 40% de participación en la última elección y a lo mejor 38% en esta, por darte un ejemplo. Lo interesante no es, si bien el número es un elemento siempre a considerar, es la composición de ese 40 y ese 38. Yo creo que ahí hay, por eso te decía, es muy importante saber qué pasó ahí.
Yo creo que efectivamente el gobierno de Sebastián Piñera fue castigado electoralmente, y que gente que había votado por Sebastián Piñera en su momento vota, pero la pregunta es si eso es endosable o no a las candidaturas. Piensa tú que aquí hay corta memoria siempre en lo político. Cuando el Frente Amplio casi llega a la segunda vuelta con Beatriz Sánchez, se plantean los estudios que más de cerca de 1 millón de votos se fueron a la candidatura de Sebastián Piñera en la segunda vuelta. Entonces, eso te habla, ¿no es cierto? Te dice, bueno, ¿cómo es posible que a lo mejor 1 millón de votos se haya ido, ¿no es cierto? Uno esperaría a lo mejor que se hubiera ido a la candidatura de Guillé, pero se fueron a la candidatura de Piñera. Entonces, por eso te digo, hoy día existen todavía los votantes clásicos del cribaje programático, yo voto por este sí, pero hay una gran masa de electores, a mi juicio, como es el comportamiento también de una sociedad, entre comillas, también neoliberal, que también se va a ir de acuerdo a una oferta en un momento determinado también de su trayectoria biográfica, de su vida, en qué proceso están. O sea, te aseguro que si la AFP pagaran mejores pensiones, yo no sé si el reclamo estaría en eliminar la AFP. Entonces, o cuando yo reclamo contra la AFP, otro análisis también que se hace es, ¿yo estoy reclamando contra el sistema neoliberal o estoy reclamando porque no tengo más dinero en el fondo? Y a veces creo que desde sectores más críticos, ¿no es cierto?, al modelo neoliberal, se tiende a asociar inmediatamente, cuando yo critico la AFP, estoy criticando el modelo, y a lo mejor la gente lo único que quiere es más plata. No necesariamente está pensando en cambiar el modelo, no asocia el modelo neoliberal con el sistema de AFP. Aunque en los estudios podemos demostrar que sí, pero la gente de a pie, como se plantea ahora, los ciudadanos y ciudadanas en su mayoría no tienen por qué asociarlo. Entonces, cuando hacemos esas asociaciones tan rápidas, tan a mi juicio espurias, tan directas, sin entender los comportamientos, las actitudes, podemos llegar a conclusiones erradas y después nos damos un golpe, ¿no es cierto?, en primera vuelta, o nos damos un golpe en la segunda vuelta en la elección. Bueno, ¿qué pasó? Y terminan todos los analistas diciendo, bueno, no entendemos nada. Claro, porque también, ojo, los analistas que aparecen en los medios de comunicación son generalmente analistas de los centros de pensamiento de los partidos políticos. ¿Encuentras que Chile se volvió impredecible en materia electoral? Yo creo que la elección que viene se tornó impredecible. Efectivamente, sí, se tornó impredecible. Por eso, porque yo pienso que no sé si la lista del pueblo o los independientes tenía presupuestados los resultados que iban a obtener. Y eso abre apetito de alguna manera, eso abre voluntad de poder, que es totalmente legítima en una democracia, que es la voluntad de obtener mayoría. Esto se gana con votos también. Entonces, yo recuerdo una entrevista al coordinador y que decía que estaban pensando seriamente en presentar una lista parlamentaria y en presentar quizá una candidatura, pero que ellos no se iban a sentar con los partidos tradicionales hasta que no hubiera mayores facilidades para las listas independientes y además para que se liberaran a los presos de las movilizaciones de octubre. Inmediatamente, a los 2 días después, Daniel Jadwe sale, ¿no es cierto?, patrocinando como candidato un proyecto para facilitar, ¿no es cierto?, la inscripción de las candidaturas independientes, y también habla sobre la liberación, ¿no es cierto?, de estos presos políticos. Obviamente ahí hay un guiño porque sabe que los votos no son necesariamente endosables. Y yo creo que, y si incluso tú te vas a la votación de concejal, que se dice que es la votación más política, en la centroizquierda obtiene una votación importante, más que el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces yo diría que efectivamente, para mí la carrera presidencial también va a tener otra lógica, Y eso yo diría, yo me siento incapacitado a predecir, pero efectivamente por lo mismo, porque se torna poco predecible, se torna contingente. Vamos a ver lo que también va a pasar si es que la centroizquierda va a ser primarias no legales, como se le ha llamado, pero va a ser primaria. Vamos a ver qué pasa con la candidatura ahí en ciernes de Yarna Proboste. Vamos a ver lo que ocurre con si es que Narváez genera mayor conocimiento y adhesión. Entonces, se abre ahí un panorama a ver también cuánto participa en la primaria del Frente Amplio del Partido Comunista, cuánto participa en la gente
de Chile Vamos. Yo diría que si tú me preguntas, lo que sí siento yo es que una coalición de la nada, en el sentido de que estaba totalmente, yo diría, con los resultados, vencida, de alguna manera le llega un poquito de oxígeno al ver que ellos lograron, efectivamente, se van a cuadrar en torno a una candidatura. Obviamente todos los votos no son endosables a quien gane la primaria, pero uno diría que van a ir de forma unitaria, mientras que el otro bloque, en el mejor de los casos, van a ir con 2 candidaturas. Pero yo creo, me arriesgo a decir que van a ser más de 2 candidaturas de oposición. Y eso va a traer un escenario complejo para ese sector. Uh-huh. Ok, Emilio, ha sido una conversación muy interesante, ya estamos en el tiempo. Yo seguiría con 1 hora de conversación contigo, pero se nos acabó el tiempo y te agradezco mucho por habernos acompañado, por haberte hecho el tiempo de conversar este tema que, como ya habíamos dicho en un principio, va a dar para largo, porque es un proceso en el tema electoral que todavía no termina. Queda la segunda vuelta de elecciones de gobernadores regionales el 13 de junio, presidenciales el 21 de noviembre, queda todavía el trabajo de los escogidos constituyentes. A todo esto tenemos que felicitar también a Eduardo Castillo, quien es funcionario de nuestra universidad, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas. Un abrazo para él, felicidades por haber conseguido este cupo de las constituyentes, y le deseamos lo mejor en su trabajo, ¿no es cierto? Porque es el trabajo de todo Chile que está en juego para escribir esta Carta Magna. A ti, Emilio, también te doy las gracias. Y a todos ustedes les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook y YouTube a través del canal UC Temuco, en Instagram UC Temuco y en Twitter en UC-Temuco. Muchas gracias, Camilo, gracias por la invitación. Y bueno, solo que quede como la última idea final de que este proceso, como tú dices, continúa. No es un proceso que se va a cerrar tampoco con las presidenciales y tampoco incluso con el trabajo constituyente. Hay que ver lo que va a pasar después con la aprobación o no de la Constitución, porque ese voto es obligatorio. Así es. Entonces ahí también uno puede decir, bueno, todo esto y quizás se rechaza la Constitución nueva y eso nos hace volver a la Constitución del 80. Pero es un proceso abierto, eso es lo que voy. A todos ustedes les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook y YouTube a través del canal UC Temuco, en Instagram UC Temuco y en Twitter en UC-Temuco. Nos vemos en la próxima oportunidad, en el próximo capítulo de Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Hasta pronto. Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco.